la calidad, ¿no? Ya me quiero imaginar, no sé, un ejemplo muy burdo, algún joven, ¿no?, que vaya entrando a la vida financiera y que a la par vaya terminando sus estudios, pero a lo mejor por alguna omisión no dolosa, por ahí tuvo alguna inconsistencia fiscal, le restringe el certificado y pues va a batallar para poder llevar a cabo la tramitación de su título, ¿no? Algo Claro. así. Pero en efecto, yo creo que estas medidas, si bien la inspiración siempre va a tender a cumplir el mandato constitucional del artículo 31, fracción cuarta, de contribuir, hay que analizar siempre a la luz de la legalidad y de la constitucionalidad si es viable o no, y por supuesto aquí es donde nos corresponde a nosotros como particulares cuestionar este tipo de actos de autoridad, ¿no? En ese sentido. Así es, hay que recordar que si bien la autoridad puede tener esta potestad que se le está dando con esta nueva modificación al Código Fiscal, pues hay que recordar justamente que también hasta dónde llega esta restricción, porque estamos hablando que hay un goce de un derecho que los gobernados tenemos a tener pues prácticamente el uso de nuestra firma electrónica, que es la representación electrónica de nuestra firma autógrafo como tal, y hasta dónde van a llegar estos alcances, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sí, en efecto, y ahí abundando un poquito más en cuanto a este rubro que la licenciada comenta, las modificaciones a los 17, al 17H, el HBIS, son varias, ¿no? Vamos, sería tedioso desglosar los artículos, pero grosso modo, como comentamos, el primero es el hecho de que algún socio de una persona moral tenga estas anomalías. Por ahí se establece otra causa, licenciada, en el Así hecho es. de que, como sabemos hoy por hoy, existen procedimientos autónomos que tienen por objeto bien no directamente determinar contribuciones, sino a lo mejor omisiones formales, como puede ser el artículo 69B, el artículo 69 bis. Entonces, se establece por ahí también en este tipo de reformas el hecho de que si hay algún contribuyente que se ha ubicado en estos supuestos y ya fueron definitivos, es decir, ya hubo una resolución definitiva en la cual constató que en efecto se encuentran estos supuestos, pues lo más normal o común que va a acontecer es que inmediatamente y sin previo, digámosle, alguna audiencia, pues automáticamente se pueda cancelar, ¿no?, el certificado de sello digital. ¿Por qué? Porque están partiendo de la premisa de que ellos ya tuvieron su foro, ya tuvieron su espacio de defensa y lamentablemente pues a lo mejor no desvirtuaron, entonces por lo tanto para ellos se hace una herramienta eficaz, casi como palomear, no vamos a ver los desgloses y los informes de cuántos EFOS o EDOS hay, mira, están definitivos, y ahí van a entrar temas legales, ¿no? Porque muchas de las veces nos ha pasado en la práctica de defensa, al licenciado hay un servidor, que hay supuestos EFOS o EDOS que están en defensa, entonces pues ellos están en una condición subyúdice y a veces lamentablemente la autoridad no aprecia como tal esta condición y les aplica actos restrictivos como estos, ¿no?, sin considerar este tipo de condiciones. Ahí es precisamente donde vamos a entrar para efecto de constatar si eres definitivo o a lo mejor estás en una transición de defensa, ¿no? Siendo cualquiera de esas dos circunstancias, hoy por hoy la regla es que aplica y sabes que si para efectos administrativos eres definitivo, lo que correspondería entonces sería la cancelación o restricción, en este caso del sello digital. Y justamente, como bien comentas, licenciado, prácticamente lo que están haciendo es restringir tu potestad o tu facultad para acudir con la autoridad a solicitar otro sello o certificado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que dicen, ¿sabes qué? Tú ya estás como un EFO definitivo, es decir, facturación de operaciones simuladas, prácticamente agotaste todos los procedimientos viables para desvirtuar ese supuesto y no lo conseguiste, entonces pues prácticamente ya no tienes tú la facultad o el derecho de venir a solicitarme otro certificado de sello digital. Que cobra relevancia lo que nos dice esta modificación justamente, ¿por qué? Porque pues en un segundo apartado lo que nos dice propiamente estos numerales, el artículo 17H respecto de la cancelación y restricción de estos certificados, es que prácticamente la única forma en que tú puedas volver a tramitar otro certificado es prácticamente corrigiendo tu situación fiscal. Y en ese sentido, pues bueno, sí genera un poquito de controversia de qué manera un EFO va a corregir su situación fiscal, si prácticamente su condición es pues negar la validez propiamente de su certificado, de su facturación, pero la consecuencia jurídica
pues prácticamente queda en una anulación de la validez de esos certificados. Pero ¿cómo podría un EFO corregir su situación fiscal, licenciado, en ese aspecto? Sí, pues yo creo que ahí también es notoria el tinte recaudatorio, ¿no? que trae aparejado. Vamos, todos sabemos que una autocorrección va a conllevar el pago de ciertas contribuciones. Y si no es de esa vía, va a ser a través de la vía de la defensa. Entonces, Exacto. pues yo creo que ahí muy sumeramente se hace la especificación de, bueno, puede ser que sí, o en efecto seas un EFO definitivo, que hayas aparentemente simulado operaciones, pero tienes la vía de tal vez a lo mejor aceptarlo. Igual, no sé, la materia penal se va a seguir por fuera separada, pero a lo mejor en el ámbito propiamente tributario pudieras llegar a un arreglo, a un acuerdo reparatorio para efecto de que, pues bueno, ciertas operaciones que se consideraron de esa manera tengan la posibilidad de subsanarlas y en su caso, pues pagar las contribuciones que aparentemente se omitieron. Exacto. Exacto. Pero ahí Claro. como lo vemos, pues bueno, ¿a quién le va a gustar? Digo, y más cuando un contribuyente confía en que pues, sus operaciones fueron válidas. Digo, esto sin contar, obvio, el hecho de que pues, también hay ciertas operaciones y ciertas conductas que son malintencionadas. Pero vamos, en un ámbito legal todos tenemos derecho a la presunción de inocencia y por lo tanto, pues lo primero que debería imperar pues, sería el derecho, ¿no? Para efecto Así de es. tratar de acreditar que no estás en ese supuesto. Y justamente de lo que comentas, también existen lo que se denomina en estos numerales la restricción temporal del certificado. Prácticamente lo que hace la autoridad o lo que va a hacer con este procedimiento es: yo te cancelo temporalmente tu certificado, yo te doy aviso del por qué te lo estoy cancelando y justamente te dan este periodo de audiencia para que tú te defiendas en contra del supuesto en el que te ubicaste. Entonces, amplían estas restricciones temporales o los supuestos cuando alguno de los socios o accionistas tengan el control efectivo de la misma o de otra empresa y volvemos a lo mismo, ¿no? Cuenten con alguna restricción de cualquiera de sus certificados. Es decir, que los socios ya previamente traen una cancelación por actividades propias o tienen esta situación fiscal pues prácticamente en su persona, ¿no? Exacto. Y pues prácticamente, ¿qué nos dice esta restricción temporal? Que pues al no haber subsanado las irregularidades detectadas o no haber desvirtuado operaciones inexistentes o la transmisión de pérdidas fiscales indebidas. Ojo, porque esta situación la están equiparando justamente a las personas físicas que sean accionistas, pero que estén en una situación de operaciones inexistentes o de haber generado la transmisión de pérdidas fiscales indebidas, ¿no? Entonces aquí el legislador es muy puntual, el licenciado Saúl. Sí, en efecto, pues más que nada son temas más de control, ¿no? Como lo hemos venido señalando, la verdad es que si nos ponemos a desglosar los 17, vamos a ver ahí inclusive algunas cuestiones que nos pueden causar incertidumbre Así es. por la manera en cómo se viene manejando. Sin embargo, pues bueno, al día de hoy ha sido una herramienta eficaz, como hemos comentado, y pues el hecho de que se agreguen más supuestos a este tipo de restricciones, pues solamente viene a más de lo mismo, ¿no? A ejercer el control pleno de las operaciones de los contribuyentes, a que se deje a un lado la vieja escuela, ¿no? Antes, como todos sabemos, pues la forma tradicional de ejercer una investigación o una facultad de comprobación era precisamente a través de una facultad de comprobación. Así es. A través de una visita domiciliaria, una revisión de gabinete. Ahora, con estos medios más eficaces y más rápidos, pues se logra el propósito de la autoridad, que es un acercamiento directo con el contribuyente para desnudar la operación respecto a la cual tienen alguna discrepancia y en su caso, pues ofrecer una salida alternativa, ¿no? Básicamente de eso va la... Sí, claro, licenciado. Evidentemente, todo esto que les estamos comentando, en materia fiscal, existen las presunciones que utiliza la autoridad fiscal pues, de manera habitual justamente para hacerte estar en esos supuestos. Pero prácticamente todos estos restricciones que nos están imponiendo sobre la firma electrónica y el certificado de sello digital, pues admiten prueba en contrario. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente nosotros podemos acudir en cualquier momento a defendernos y hacer valer pues nuestros argumentos y decirle, oye, ¿sabes qué? Autoridad, espérame, yo nunca he estado en este supuesto, aquí te va toda la información y por lo tanto tienes la potestad de volverme a tramitar tanto mi firma electrónica como a recuperar tus sellos digitales en ese sentido. Entonces,
Pues prácticamente todo esto va encaminado a pues evitar prácticas indebidas, ¿no? Creo que esa es la mayor motivación de estos cambios, licenciado. Exacto. Sí, sí, tienes razón. Y bueno, Avancemos. respecto a la firma electrónica y el certificado sello digital, esos son los cambios más puntuales que tenemos con estos modificaciones al Código Fiscal. Y ahora entramos a un tema que bueno, es muy puntual, pero también tiene ciertas modificaciones, que hablamos de lo que se considera como residencia fiscal y que está contenido en el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación. Sí, hay más que nada, bueno, lo que se está proponiendo es básicamente candados, ¿no? ¿Por qué? Así es. Como sabemos, pues bueno, la era digital, las plataformas y todo lo que conlleva, también inclusive las directrices globales, el plan BEPS y todas esas reglas de carácter internacional, pues también pusieron muy en boga el hecho de la fiscalización a las transnacionales, ¿no? Y pues Así el es. jugar con las residencias fiscales. Entonces, pues bueno, por ahí metieron en jaque de repente a México porque pues no sabían pues si las contribuciones que se estaban determinando estos actores eran conforme a derecho, toda vez que pues aquí se perciben los ingresos, pero resulta que el domicilio fiscal estaba en otra parte y entonces entraban discrepancias, ¿no? Y ahí es que se propone esta serie de cambios al Así artículo es. 90. Prácticamente lo que nos hablan se va a sujetar a las mismas reglas que tanto personas físicas como morales tienen respecto de su calidad de residentes en México. Sin embargo, prácticamente el cambio de residencia fiscal, lo que nos está diciendo muy puntualmente estas modificaciones es que no va a tener modificaciones si tú, contribuyente, omites presentar el aviso correspondiente o se omite algo bien importante, acreditar tu nueva residencia fiscal. Ahora la autoridad fiscal en el territorio mexicano pues va más allá de decir, no opera solamente que tú me des aviso o que ya estás ubicado pues en otra residencia, sino que me tienes que acreditar con las pruebas documentales correspondientes, pues que efectivamente sí estás en otro domicilio fiscal, ¿no? Y pues prácticamente que acreditándolo el cambio sea un país sujeto a estas reglas preferenciales, ¿no? O que tengan convenios de tratados de doble tributación. En ese sentido, pues bueno, se sujetarán a las reglas de dicho convenio o tratado. Sin embargo, pues prácticamente no va a operar el cambio de residencia fiscal si tú no das aviso previo, ¿no? Y prácticamente la consecuencia durante el ejercicio fiscal en el que se presenta el aviso es que continúes con la residencia pues prácticamente mexicana y durante los 5 ejercicios siguientes. Ojo, tú puedes creer que tú ya estás pues prácticamente actualizado con estos cambios, pero pues la autoridad fiscal sí te puede llegar a requerir pues el correcto pago de impuestos, aunque tú estés ya en otro lugar. ¿Por qué? Porque para ellos no operas si no cumples con estos requisitos, ¿no? Hay excepciones justamente cuando se tenga un acuerdo amplio de intercambio de información tributaria, que prácticamente pues ya México y otros países o estados lo están realizando, o un tratado internacional que posibilite la asistencia administrativa y mutua entre la notificación y recaudación, ¿no? Sí, sobre todo porque, bueno, aquí la autoridad, partiendo tal vez de la presunción de buena fe del contribuyente, pero interpretado a contrario sensu, dice, pues es que es muy común que los contribuyentes que traen este tipo de operaciones, pues tal vez cambien la residencia, ¿no? Entonces, para no verlo de alguna manera a lo mejor doloso o sospechoso, dicen, órale, ¿sabes qué? Pues está bien, simplemente cúmpleme estos parámetros, si no los cumples, para mí sigues tributando y tu criterio de residencia sigue siendo México, ¿no? Y también amplían el plazo, porque pues antes lo consideraron a 3 años. A 3 años, y ahora nada se va a más. 5 para aparejarlo a las facultades de comprobación. Como sabemos, pues la caducidad de la prescripción en materia tributaria data genéricamente sobre esta temporalidad, entonces pues la amplían para efecto de saber si pues a lo mejor algún contribuyente listo trató de adquirir algún beneficio o una ventaja indebida, pues se Una amplíe. disminución, ¿no? Exacto, en su carga tributaria, pues se puede llevar a cabo alguna investigación, también está previsto. Así es. Y bueno, pues prácticamente en cuanto al tema de la residencia fiscal, nos dice que como requisito u obligación, este aviso se debe de presentar por lo menos dentro de los 15 días inmediatos
al que sucede el cambio, ¿no? Tú tienes, si ya estás operando, estás trabajando en otro país y no das este aviso, pues se sujeta a esas reglas. Prácticamente México te va a tener como incumplido porque pues tú para la autoridad fiscal sigues estando en México, ¿no? Prácticamente. Residencia, exactamente. Y ahora entramos a un tema que también ha causado pues mucho revuelo a nivel nacional en el sentido de todas estas modificaciones y obligaciones al Registro Federal de Contribuyentes. Esto lo encontramos en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. ¿Y por qué ha generado mucha controversia? Porque se está prácticamente imponiendo la obligación de que las personas físicas, en este sentido ya mayores de 18 años, ya se tengan que inscribir al Registro Federal de Contribuyentes en ese sentido, ¿verdad, licenciado Saúl? Sí. Aquí lo que nos están prácticamente imponiendo es que pues justamente la autoridad recaudatoria quiere tener el control efectivo pues, de todos los... El padrón. De todo el padrón de contribuyentes. Y en este sentido, dice, tú te puedes inscribir al Registro Federal de Contribuyentes. Ahorita es de manera optativa, sin embargo, con este intercambio o esta modificación al código fiscal, pues prácticamente lo convierten en una obligación. Sin embargo, hacen un señalamiento muy preciso pues, para que pues, los jóvenes de 18 años no se asusten en este sentido si van a tener obligación o no de presentar avisos o declaraciones. Esto no es así. Si la persona no tiene alguna actividad económica, de hecho ya va a existir este rubro en particular que va a ser inscripción de personas físicas sin actividad económica, lo cual no da lugar a obligaciones ni sanciones de cualquier tipo, porque pues justamente no tienen como tal alguna actividad que ya les genere un ingreso y que estén obligados a cumplir con obligaciones fiscales, ¿no? Justamente, si posteriormente pues llegan a tener alguna actividad, claro está que siempre va a subsistir la obligación de que actualicen sus actividades ante el RFC. Sí, yo creo que esta fue de los cambios más sonados cuando por ahí Así se es. estaba gestando la reforma, porque pues bueno, ahí hubo muchos análisis y lo sigue habiendo en materia más que nada constitucional. Si nos ponemos a recordar de igual manera lo que comenta la Constitución, artículo 31, fracción cuarta otra vez. Bueno, primero fracción primera, ¿quiénes son mexicanos? Y viene el catálogo, ¿no? Después, fracción cuarta, ¿a qué estamos obligados los mexicanos? A contribuir al gasto público de la manera equiparada, proporcional, en la que demanden la federación, municipios, estados, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor, en un estricto sentido, si nos ponemos a pensar como es la materia fiscal, a la literalidad de la ley, pues no está mal que los contribuyentes, en este caso los mayores de edad, pues deban estar inscritos al Registro Federal de Contribuyentes, porque inclusive la redacción de la reforma dice deberán, lo cual se puede entender potestativamente, o sea, no es como que podrán, ¿no? Podrán a lo mejor, yo lo interpreto más como habilitándolo a que lo hagas o no. Sin embargo, por ahí a lo mejor pudiéramos pensar que esto ya denota es casi obligación. un mandato. Así es. Y precisamente mucha de la consternación que hubo era, pues, oye, pues me voy a inscribir, pero pues va a haber mucha discrepancia. ¿Por qué? Porque hay muchas personas de esa edad que pues reciben donativos de sus papás, de sus familiares. Entonces, pues mucha preocupación era precisamente qué obligaciones ibas a contraer. Como ya mencionó la licenciada Paulina, aparentemente al día de hoy, inclusive la jefa del SAT salió a explicarlo, a ver, no, solamente va a ser para actualizar el registro, el padrón, no implica per se que tú ya estés obligado a inscribirte en un régimen y que estés tributando. Sin embargo, si eres una persona de esa edad y ya tienes ingresos, pues por supuesto que se van a ver reflejados, ¿no? Y van a venir las discrepancias, van a venir los temas a resolverse, lo cual no está mal, porque el deber ser es que pues si tienes ingresos, pues deberías de estar pagando impuestos. Pero ahí también yo siento, licenciada, que va a venir una buena época de criterios y de precedentes importantes, porque si bien eres mayor de edad y ahora vas a tener la obligación de estar inscrito, vamos, cómo también el Estado mexicano va a garantizar que esa es una persona que con la mayoría de edad ya tenga la preparación o la capacitación suficiente para hacerle frente a la tributación o a una obligación como cualquier adulto, ¿no? Vamos, el hecho de que seas mayor de edad per se, yo sé que la formación personal de cada quien es autónoma,
pero siento yo que sería una carga, y digo, a manera de chascarrillo, vemos los memes, ¿no?, de lo que significa el SAT para los jóvenes, y pues la verdad es que aún para nosotros es muy complejo. No me quiero imaginar a los chavos yéndose a este tema, ¿no?, y a tener que hacer uso de los contadores, que así va a ser, ¿no?, hacerlo más técnico. Pero vamos, de entrada yo siento que cayó como un balde de agua fría para los nuevos contribuyentes. Sin embargo, pues vamos a esperar a ver qué resultados nos trae la implementación de este tipo de reforma, ¿no? Cómo va a reaccionar la juventud, si en efecto se va a cumplir la promesa de que no va a trascender más que al registro, y en caso de que tú ya tengas una actividad económica bien definida y estés tributando, pues bueno, sin ningún problema tú pagues tus contribuciones. Sí, claro, y sobre todo el consejo muy puntual es que en cualquier tipo de trámite con la autoridad fiscal, en este caso con Hacienda y el SAT, es justamente pues estar muy al pendiente de cuando tú vas a hacer todo este registro y este trámite, justamente comprendas qué obligaciones tienes o no, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Porque cualquier obligación que ya por default la autoridad pudiera darte de alta, pues te genera una obligación. Es por eso que en este sentido se entiende que esta reforma da pauta a justamente tener en el catálogo esta inscripción de personas físicas sin actividad económica. ¿Para qué? Pues para que no sean sujetos de sanciones y que no se haga un uso indebido a estos registros. Pero bueno, sí, como bien comentas, licenciado, aquí pues estos nuevos tiempos en donde la autoridad fiscal, justamente lo que decíamos al principio, quiera tener el control efectivo de un padrón mucho mayor de contribuyentes, y en ese sentido habrá que estar muy al pendiente de todos los procesos que la autoridad genere o dé la pauta para ello. En el comentario que tú hacías de cómo se va a capacitar, bueno, supuestamente, porque en ese sentido no lo hemos visto, yo lo he visto más un poquito por el lado de Prodecon, de estar haciendo campañas de conocimiento fiscal en ese aspecto. ¿Para qué? Para que los jóvenes se acerquen, ¿no?, y que comprendan cuáles son los diferentes tipos de situaciones en las que pueden estar en estos supuestos, ¿no? Sin embargo, bueno, sabemos que luego por ahí la autoridad fiscal es muy tramposa y quiera estar generando ahí incumplimiento de obligaciones, ¿no? Sí. Cuando ni siquiera exista la obligación como tal. Y es que en teoría, igual si nos regresamos un poquito a la exposición de motivos y los ejes rectores de esta reforma, pues la intención del Ejecutivo, como se describe ahí, siempre fue la simplificación de los procesos fiscales, ¿no? Como Así decían, como dicen los autores ya clásicos del derecho fiscal, es el hecho de que el contribuyente pueda tener acceso y pueda dar cumplimiento a sus obligaciones generando la menor intervención de terceros. En este caso, pues seríamos los asesores fiscales, ¿no? Así es. Lo cual es idóneo, sí, porque pues se entiende que un sistema fiscal que no es tan complejo, pues también va a ser más fácil que haya más tributación, porque por ende más vamos a cumplir. Sin embargo, es que, y a pesar de los regímenes que acaban de entrar en vigor, que son muy interesantes y que aparentemente se ven muy fáciles, como la regla general de los... Así es ingresos, ya no va a haber deducciones, vámonos directo a la tasa y todo eso. Sin embargo, yo siento que hay muchas salvedades, ¿no? Entonces, pues aquí va a ser un estudio que vamos a tener que llevar a cabo cada quien, pero la verdad es que la intención del Ejecutivo ha sido esa, el hecho de que sea más simple, pero pues bueno, solamente el tiempo va a ir marcando la pauta. Así es. Y justamente, bueno, continuando con estos cambios de inscripción o el registro federal de contribuyentes, se amplía un poco el catálogo general de obligaciones. Justamente ya en anteriores reformas también había generado un poquito de ruido el hecho de que se implementó el respecto de las personas morales, que se incluya el aviso de actualización de socios, es decir, que ya informes también la calidad de tus socios, ¿no? Informar justamente el porcentaje de participación de cada uno de ellos en el capital social, el objeto social y quién ejerce el control efectivo. Este es el punto que ahorita se va a adicionar prácticamente para conocer o se integra la definición de control, influencia significativa o poder de mando, ¿no? O sea, prácticamente el SAT quiere saber quién ordena,
quién tiene más decisión sobre la persona moral, justamente para estar teniendo el control de esta definición, ¿no? De quién ejerce el control real de una persona moral. Y vamos, genera también un poquito de controversia en el sentido de que justamente las actas constitutivas y todo pues prácticamente las definiciones de los socios y cuál es su participación, pues generalmente quedan establecidas justamente en los propios actas constitutivas y en sus documentos corporativos, ¿no? Creo que ahí en ese sentido el SAT se excede un poquito porque pues sí creemos que la autoridad fiscal ya está yendo más allá de sus facultades formales, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Sí, yo creo que estas herramientas y la inclusión de estas nuevas figuras va encaminada también, pues lamentablemente, a prácticas indebidas. Así es. Indispensablemente, como bien señala la licenciada Paulina, que la constitutiva sea pues el acta de nacimiento de una persona moral, que ahí aparentemente quedan establecidas las responsabilidades de cada miembro, claro, que por costumbre sabemos que pues el bueno siempre va a ser el representante legal, o sea, hay un consejo, el consejo. La realidad es que, derivado de prácticas y de circunstancias que la autoridad ha visto, pues a veces se ha dado cuenta que el representante pues es la última persona que toma la decisión, a lo mejor ni siquiera la valoran, entonces se hace necesario saber, oye, a lo mejor, y aquí lo malo es que se va a manejar con base en presunciones y con la inclusión de otro tipo de figuras para determinar si al final qué tanta responsabilidad y qué tanto poder de mando en efecto ostentan las personas que en la constitutiva, en los documentos oficiales se presumen como los auténticos controladores de la empresa. Entonces, pues, digo, ahí también hay que entender un poquito la autoridad, pero pues yo creo que lo importante sería que estuviera bien delimitado el campo de acción, porque se puede incurrir en muchas arbitrariedades. Muchas prácticas indebidas, pero por parte de la autoridad fiscal también, sobre todo porque, vamos, sabemos que la finalidad de incluir prácticamente esta información de control, influencia significativa, poder de mando, pues prácticamente es para saber si efectivamente en la persona moral existen 3, 4, 5 socios, sin embargo, realmente el que toma las decisiones no es ninguno de ellos, sino el papá del administrador, ¿no? Entonces, pero vamos, jurídicamente lo que sí nos causa un poquito de controversia es el hecho de que, oye, pero de todas formas esta información, si no tiene un sustento legal, documentado y debidamente establecido, o tipificado, tanto hay que recordar que todas las disposiciones legales y administrativas se equiparan en tanto a la situación punitiva como el derecho penal y deben de estar debidamente incluidas, no debe de haber alguna interpretación extensiva a lo que pueda hacer la autoridad fiscal. Entonces, creo que esta información nada más sí, justamente pudiera ser información de investigación, sin embargo, pues para poder tener alguna situación punitiva de manera administrativa y fiscal, pues creemos que no va a funcionar de esa manera, ¿no? Yo creo que todo debe de ser, pues prácticamente la responsabilidad que tienen los socios a lo que responden dentro de sus cláusulas constitutivas. Y bueno, pero también lo están poniendo como un requisito, ¿no? A partir de estas modificaciones. Y bueno, prácticamente otra obligación del Registro Federal de Contribuyentes que están ampliando en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación es justamente las facultades de la autoridad fiscal. Esto también genera mucha controversia. ¿Por qué? Porque se está dando potestad para utilizar cualquier otra herramienta tecnológica que proporcione georreferenciación y información para actualizar el domicilio fiscal de los contribuyentes. ¿Qué quiere decir? Pues prácticamente que la autoridad va a poder tener herramientas de georreferenciación para motivar sus actos y justamente para definir si efectivamente el domicilio fiscal que tú estás proporcionando a tus datos de Registro Federal de Contribuyentes sea correcto y pues prácticamente no haya dudas de su ubicación, ¿no? Esto también se había interpretado un poquito en el sentido de que, oye, pues ya nos van a tener
vigilados y geolocalizados, pero simplemente no hay que alarmarnos mucho por esto. Realmente yo creo que la mayor recomendación en este sentido es que si tú tienes un trámite ante el RFC donde debes de dar tu domicilio fiscal, pues sí son muy puntuales de dónde se ubica este domicilio. ¿Por qué? Porque la autoridad pudiera hacer que haga alguna verificación domiciliaria, justamente también establecida en este artículo, y que pues no encuentre el domicilio fiscal y que por lo tanto eso tenga pues muchas consecuencias. Una de las consecuencias justamente de no estar localizado es también la restricción de los certificados, Exacto. no una de las causales. Entonces, prácticamente lo que quieren con esta cláusula habilitante, la autoridad es poder tener ese marco de referencia con la georreferenciación para poder ubicar los domicilios, ¿no? Sí, es que esto deviene de tanto de prácticas buenas como malas. La Así verdad es es. que, pues, otra vez yéndonos a temas de legalidad, pues si no está contemplado bajo ley el hecho de que la autoridad pueda apoyarse en estas cosas, pues obviamente será ilegal, ¿no? Entonces, pues antes, como bien comenta la licenciada Paulina, en temas más que nada de verificación domiciliaria, era cuando pues de repente se descubrió que hubo algunos excesos, ¿no? Por ahí se googleaba a través del Maps el Sí, domicilio exacto. y se Ya los... manifestaba que se había ido, se había acudido, ¿no?, a verificar, cuando pues tú podías checar igual en Google Maps y pues el domicilio era exactamente el de la foto. ¿Cómo tenías certeza de que en efecto la afirmación de la autoridad de que te fue a buscar era verdad? Entonces ahí fue una práctica indebida, pero luego había prácticas buenas, porque en efecto hay contribuyentes que pues han tenido comportamientos malos y pues la única manera en que la autoridad puede demostrar que en efecto se cercioró y de que cumplió con los parámetros es haciendo uso de herramientas. Entonces, si la Claro. ley no se lo contempla, pues indudablemente no estaría permitido. Entonces, pues la medida de igual manera sentimos que no son malas, lo único que a veces preocupa es que caiga en discrecionalidad y en arbitrariedad, ¿no? Entonces, pues... El uso Exacto. propiamente que la autoridad fiscal le va a dar a estas facultades de gestión sobre todo y para verificación del domicilio, ¿no? Sin embargo, bueno, insistimos, prácticamente si tú tienes muy bien localizado tu domicilio, no hay por qué tener dudas de que haya alguna anomalía que pudiera detectar la autoridad fiscal. Y si el domicilio es complejo, se dificulta acceder a tu domicilio, pues sí es recomendable que tú le des justamente todas las referencias a la autoridad previamente, pues para que ellos no te estén encuadrando en algún supuesto de infracción, ¿no? Que ya sabemos que la no localización del domicilio pues ya puede traer diversos supuestos de sanción, tanto de multas como penales inclusive, ¿no? Por no localizarte. Y bueno, aquí viene otro cambio que se adiciona a este artículo 27 y que también genera un poquito de controversia. ¿Por qué? Porque justamente lo que quiere hacer la autoridad, insistimos, es prácticamente dar un barrido a todo el control del padrón y justamente se le da la potestad a la autoridad fiscal para poder cancelar o suspender tu registro federal de contribuyentes cuando el contribuyente no haya realizado alguna de la actividad que dio de alta en los ejercicios previos o que no cuente con obligaciones pendientes de cumplir, es decir, que esté prácticamente activo, pero no haya hecho declaraciones o avisos formales. Y bueno, por defunción, prácticamente lo que dice, ¿sabes qué? Tú te pudiste haber dado de alta en 2010, resulta que hiciste o inscribiste ciertas actividades económicas, pero la realidad es que nunca has dado aviso de ellas y tienes muertos tu información fiscal y cumplimiento de obligaciones. Entonces la autoridad ya tiene la potestad de, sin previo aviso, cancelar tu RFC. Prácticamente lo que venimos insistiendo con esto es pues mantenernos informados y asesorados, que se conozca que sí ya existe esta potestad. Y si alguno de ustedes se encuentra en este supuesto de que pues prácticamente yo dejé mi registro federal de contribuyentes pues muerto ahí en el olvido, pues hay que actualizarnos, sobre todo por el hecho de que sí estés teniendo alguna actividad que no estás dando aviso, ¿no? Y es que parece que no, pero la verdad es que es muy común y sobre Exacto. todo en sectores donde no hay tanta preparación
o tanto acercamiento en cuanto al tema fiscal. Digo, es muy conocido y más que nada en sectores pues agrícolas, en sectores campesinos, de gente que a lo mejor, o inclusive en el comercio, ¿no?, que inició hace años, todavía con las cédulas fiscales verdecitas antes que expedía el SAT, pues actividad económica, ¿no? Entonces de repente pues pasó algo, ya no pudo cumplir y ellos a lo mejor de una manera pues hasta un tanto inocente, pues dicen, no, pues no pasa nada, ahora mejor, como yo tuve problemas, doy de alta a mi esposa o a mi hijo y continúo el negocio por allá, pero pues ahí dejaste pendiente tú, quién sabe si traías pagos provisionales, si traías créditos fiscales, entonces pues ahí va a depender de cada supuesto en concreto, cómo la autoridad va a poder aplicar este supuesto para efecto de que si eres candidato, pues te van a cancelar tu registro, pero la verdad es que sí hay mucho abandono y yo creo que también atiende a limpiar ese cementerio de RFCs inactivos, de personas que en su momento tenían actividad, pero pues a lo mejor ahorita no daría una realidad de un padrón tributario efectivo el hecho de que haya por ahí gente que pues no tiene actividad económica. Entonces, la medida también se me hace justa. Sí, claro, que volvemos a la misma intención que comentábamos al inicio, en el sentido de que la autoridad quiere que te acerques, ¿no? Quiere que le expliques tu situación fiscal, tus obligaciones, y pues si eres de una de estas personas a las que le sucede esta cancelación, pues prácticamente si te interesa te vas a acercar, ¿no? Invariablemente, ¿no? Que es lo que quiere la autoridad también, que lo venimos comentando, ¿no? Y otro de los requisitos que se agregan artículo 27 es que se incluye como requisito para los avisos de cancelación ante el Registro Federal de Contribuyentes por liquidación total del activo, cese total de operaciones, el supuesto de no contar con opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sentido positivo. Otra situación que va a causar revuelo porque pues prácticamente lo que quiere la autoridad es que si tú suspendes actividades o ya das esta liquidación a tu empresa, pues prácticamente, o como persona física también, prácticamente te vayas sano, ¿no? Con tus obligaciones fiscales y laborales, con un buen cumplimiento, ¿no? Entonces ya no va a operar prácticamente tu aviso de cancelación ante el RFC si no previamente tienes estas opiniones positivas en sentido positivo. Pues ahora sí que en sentido positivo, ¿verdad? Sí. Exacto. Sí, más que nada porque, pues, digo, si bien las aportaciones de seguridad social también son contribuciones, por supuesto, de conformidad con el Código Fiscal, pues ya en la realidad es que son dos autoridades fiscales distintas, que trabajan coordinadamente y hoy más que nunca mediante convenios e intercambio de información. Siempre hay que precisar que pues, son autoridades autónomas en el ejercicio de una función tributaria, cada una tiene sus procedimientos, bueno, que atienden también al Código Fiscal, pero los parámetros específicos para cada contribución pues, son diferentes. Sin embargo, pues obvio que aquí, si se trata de materia federal, de contribuciones, de obligaciones que tiene que cumplir el contribuyente, pues no está excedido el hecho de que haya coordinación y para el efecto de que se presente un trámite como lo es el aviso por liquidación por resolución de activos de una empresa, pues también le importe a la federación, al Estado, saber si en efecto vas bien también en un tema de seguridad social, para efecto de que te den el palomazo. Claro, justamente esto ya lo estamos viviendo y lo estamos conociendo respecto de aquellas empresas que necesitan tener el permiso, el famoso permiso REPSE, ¿no? Para hacer actividades de prestación de servicios especializados en donde se pone a disposición personal, que ya prácticamente uno de los requisitos para este registro es que ambas opiniones positivas, incluso también la de Infonavit, estén positivas, ¿no? Entonces, como podemos ver, este intercambio de información entre las autoridades ya está pues muy activa y justamente lo están coordinando para tener todos los escenarios controlados prácticamente, ¿no? En ese aspecto. Y bueno, ahora pasamos también a un tema que prácticamente ya venimos de otras reformas escuchando, que es la responsabilidad solidaria. Esto viene en un artículo anterior, en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, y pues amplían el tema de los requisitos, ¿no? O casos para tener esta responsabilidad solidaria, ¿no? Y entre los que encontramos es que, pues bueno, por ejemplo, que el adquiriente de la negociación sea claro y amplio el concepto de la responsabilidad solidaria, ¿no? Esta es una obligación para la autoridad fiscal
Se acota también y se aclara la responsabilidad de representantes en México de residentes en el extranjero, que trae a colación justamente lo que platicábamos del artículo 9, y es cómo se va a dar esta responsabilidad solidaria de estas negociaciones, ¿no? Y se adiciona como supuesto de responsabilidad solidaria para las emisoras de acciones o partes sociales no informar al SAT sobre la enajenación de las mismas por tenedores residentes en el extranjero, ¿no? En ese aspecto mismo caso, ¿no? En ese supuesto, ahí abundando lo que comenta la licenciada, aquí yo creo que la autoridad quiso arreglar una práctica que a veces yo siento que se hace sin dolo, Exacto. ante una circunstancia o una inclemencia fiscal, pero a veces, por supuesto, que se hace con alevosía. Así es. Y es el hecho de identificar el traslado de las negociaciones. Justamente. Es común que una persona moral o cualquier contribuyente, pues derivado de sus operaciones, lamentablemente, pues a lo mejor tuvo conexión con un con un EFO, perdón, o lamentablemente por ahí tuvo una auditoría que fue accidentada, le terminaron créditos, cualquier tipo de condición perjudicial en materia fiscal, ¿no? Y por lo tanto eso indiscutiblemente también merma la operación comercial. Hay proveedores, hay clientes que pues exigen, ¿no? Como sabemos, la opinión de cumplimiento positiva, que estén limpios en cuanto a salud fiscal, y a veces esto traba la operación. ¿Qué hace un empresario? Pues un empresario comercialmente no va a pensar en quedarse estancado, pues ahí va a implementar a lo mejor una empresa hermanada o va a implementar algún esquema de sí, la operación tiene que continuar. Exacto. Entonces, pues, hay veces que yo siento, desde un deber ser tributario, que puede estar plenamente justificado y siempre y cuando no se omitan las contribuciones y el problema raíz, pues se está enfrentando. Pero ¿qué pasa cuando lo estamos viendo como una salida, una escapatoria indebida? Pues ahí es cuando la autoridad, haciendo extensiva esta figura de la responsabilidad solidaria, dice, a ver, la manera en la cual yo voy a identificar que se llevó a cabo un traslado indebido de negociación va en los detalles, como siempre dicen, en los pequeños detalles es donde se va a advertir, ¿no? ¿Qué va a pasar? Es que pues a lo mejor si ellos se ponen a investigar y ven que la nueva empresa tiene los mismos socios, que tiene el mismo representante, que comparte activos, que el mismo domicilio fiscal, que está en lo mismo, entonces ahí es cuando puede aplicar esta presunción y dice, a ver, te va a recaer una responsabilidad solidaria porque ya me di cuenta que en la empresa A que tenía problemas, hoy se llama empresa B y es una empresa nueva. Entonces digo, explicado de una manera muy genérica, ¿no? Porque es un tema muy complejo. Yo así lo estoy viendo, licenciada, en ese supuesto. Sí, claro. Y justamente pues nos delimitan qué se considera por adquisición de negociación. Y justamente esto radica cuando la autoridad fiscal detecta que a la persona que se le transmite y la que adquiere el conjunto de bienes se encuentra en alguno de los supuestos que bien comenta el licenciado Saúl. Transmisión parcial o total mediante cualquier acto jurídico de activos o pasivos, identidad parcial o total de las personas que conforman el órgano de dirección, así como de los socios con control efectivo. Volvemos a la misma definición. Realmente, ¿quién maneja la estructura empresarial, ¿no? Identidad parcial o total de sus representantes legales, de sus proveedores, de domicilios fiscales, lo que tú mencionabas. Identidad parcial de los trabajadores que están afiliados al IMSS. Y bueno, en general que consideren que prácticamente sustrajo toda la operación de la primera empresa para operarla, claro. Y va a estar interesante, porque, a ver, disculpa. Esto que están poniendo ahora como requisitos y a través de lo cual ellos van a poder presumir que trasladaste la operación, ¿cómo lo van a determinar? O sea, es una presunción muy grave. Así es. Yo no la veo ajena a necesariamente al ejercicio de una facultad de comprobación, licenciada, porque no vería viable que te llegara a cualquier acto de gestión una invitación o un oficio que esté fuera del 42 del Código Fiscal diciéndote, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que te trasladaste para allá y aquí están los indicios. O sea, detrás de eso, pues tiene que haber una investigación, consultas al registro público de la propiedad, compulsas, va a ser todo un procedimiento pues complejo, pero sin embargo pues ya está establecido, ¿no? Y por lo tanto tendríamos que poner atención en la posible actualización del supuesto. Insisto, no porque siempre se pueda percibir como una práctica totalmente indebida, no, a lo mejor viendo desde una perspectiva comercial es lo que a veces siento que la autoridad no razona tanto y aplica rajatabla la ley. Entonces, pues ahí sería determinar cada supuesto para ver qué solución se puede dar. Y prácticamente yo creo que como nos hablan de la persona que transmite y la que adquiere el conjunto de bienes, yo sería más partidaria de
de que esto va encaminado también a las fusiones, ¿no? Exacto. Y la transmisión indebida Beneficios. de beneficios, ¿no? Yo creo que en este sentido, licenciado, pues prácticamente nosotros tenemos la potestad natural jurídica de terminar con algún proyecto empresarial e iniciar otro, ¿no? Y no porque tú tengas los mismos clientes, no porque tú tengas la misma o parecida estructura, la autoridad te puede obligar, oye, es que ¿por qué no te quedaste con empresa A y no B, no? Creo que aquí es de la forma en que se da la transición, ¿no? ¿Qué es lo que va a determinar si hay justamente una transmisión indebida o beneficios fiscales indebidos en esta transmisión de activos y de elementos, ¿no? Que es lo que nos está consignando para efecto de considerarte un responsable solidario, ¿no? Insistimos, como lo hemos mencionado ya en los otros requisitos de cómo van a determinar el control efectivo, o quién tiene el control efectivo, todo esto también impacta en el tema de la responsabilidad solidaria, en que justamente, si bien la autoridad puede presumir cualquier acto, no por ello quiere decir que la autoridad no deba de tener los elementos probatorios que sustenten y motiven su determinación, ¿no? Claro está que la autoridad no nada más puede llegar a decir que tú tuviste una actuación indebida en la transmisión o fusión de alguna sociedad, sino que más bien incluso la tiene que motivar, ¿no? Y fundamentar. Exacto. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Tú tienes la potestad de poder defenderte y pues de hacer efectivos todos tus medios de defensa, ¿no? En ese aspecto. Y bueno, respecto a esto, justamente la responsabilidad solidaria nos dice que los designados en cumplimiento a las disposiciones fiscales y aquellos que sean designados para efectos fiscales pueden ser responsables solidarios hasta por el importe de las contribuciones o aprovechamientos a los que se refieran las disposiciones fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Que ya dicen, pues también vas a ser responsable por cualquier impuesto no pagado. Que esto pues al final del día pudiera generar controversia, pero también ya lo vemos desde hace muchos años, pero esto tiene todo un proceso para que tú puedas estar determinado como responsable solidario, ¿no? Sí, vamos, el 26 del código ya es muy amplio, ya es un Frankenstein. La verdad es que los supuestos y las causales a través de los cuales se puede fincar una responsabilidad solidaria ya son muy ambiguos, ya son muy específicos, y la verdad es que pues con estas adiciones vienen a ser un poquito más complejo, ¿no? Vamos, si bien trabaja con base en presunción, es una potestad peligrosa, es una facultad que la autoridad tiene, pero sin embargo pues vemos que a veces se hace necesaria. En este caso, igual trasladándonos al lugar de la autoridad, pues a veces, lo que pasa es que yo siento que a veces la lógica en materia legal no la puedes explicar, o para efecto de imputarla no la puedes explicar como se aprecia, porque el derecho te establece unas reglas. Entonces, exacto, claro. Si a lo mejor para la autoridad es notorio que existe un tercero ajeno controlador de una empresa que es el que se beneficia, pero pues no hay un medio legal para efecto de fincarle a él esa responsabilidad y por lo tanto que pague las omisiones en las que ha incurrido, pues es en la medida en que la autoridad se ve obligada a implementar este tipo de figuras, las presunciones, que básicamente funcionan. Yo presumo y digo que esto es, salvo prueba en contrario. Ya si no me lo pruebas, pues se haya armado como se haya armado y haya sido como haya sido, tiene que prosperar porque precisamente tuviste la oportunidad de desvirtuarlo, ¿no? Así es. De eso va. Y bueno, entramos a temas también ya de obligación de emisión de comprobantes fiscales digitales por internet. Estas, ahora sí que adhesiones las encontramos en los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, y justamente lo que pretende el legislador con estos cambios es que nuestros comprobantes fiscales traigan mayores requisitos para entender tu operación y poder con claridad pues poder tener una óptica de lo que estás plasmando en tu comprobante fiscal, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son estos requisitos? Justamente que se cumpla con el complemento que se refiere en las resoluciones misceláneas fiscales, que es una cláusula habilitante. Prácticamente lo que va de este complemento es que justamente es un accesorio de tu comprobante fiscal, pues para que
puedas poner con mayor exactitud la operación, ¿no? Prácticamente, los complementos, ¿no? Y tenemos prácticamente que otro de los requisitos, pues justamente es contar con la firma electrónica y el cumplimiento de obligaciones fiscales. Y en ese sentido, que los contribuyentes que exporten mercancías que no sean objeto de enajenación o que sea título gratuito, pues ya son supuestos para cumplir con la obligación de emitir el CFDI, ¿no? En ese aspecto, licenciado. Sí, más que nada son, digo, lo vamos a ver de manera desarrollada con el contador Ignacio en la sesión de mañana, pero en lo general, pues sí, yo siento que aquí inclusive es un poquito de retroceso. El tema de la modificación a los 29 del código, siempre siento que ha sido una pelotita que va y viene. Me acuerdo cuando pues antes el CFDI pues debería de contener, bueno, la factura, todo, casi que todo el desglose completito del domicilio, después se suprimió, ahora el código postal, ahora también la actividad económica, etcétera. Entonces, han sido modificaciones que pues van caminando al ritmo pues de lo que la autoridad va viendo que pues a lo mejor es necesario concretar, ¿no? Así es. Entonces, pues básicamente son a más de formalidades para sí, justamente yo creo que lo más controversial lo encontramos en el artículo 29A, que es aquella potestad que se le da a la autoridad fiscal para actualizar las actividades económicas y obligaciones fiscales cuando exista discrepancia entre la descripción que tú generaste en tu comprobante fiscal por internet y la actividad registrada ante el RFC. ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, el SAT ya también dice, ¿sabes qué? Tú me pudiste haber consignado que fue, no sé, la compraventa de una computadora cuando en realidad lo que hiciste fue la venta de un teléfono, por decirles algo. Y la realidad de las cosas es que la autoridad va a poder tener esa potestad de revisarlo, sobre todo en base a lo que estableces en tu registro federal de contribuyentes. Si tú te estás dedicando a una actividad que no es la que está registrada ante el RFC, pues justamente va a generar discrepancia, porque tú como contribuyente ya estás generando estos comprobantes fiscales, pero resulta que justamente, por ejemplo, tú estás haciendo un arrendamiento y no lo tienes dado de acta en tu actividad ante el RFC, tu actividad económica, y tú estás por sueldos y salarios, ¿no? Entonces lo que va a suceder es que el SAT va a decir, no, pues yo ya detecté que estás emitiendo comprobantes con otra actividad, entonces por lo tanto, aparte de las sanciones que genera pues justamente la omisión de declarar ciertos ingresos, pues te vamos a actualizar, no te vamos a preguntar, te lo vamos a actualizar y lo vas a tener ya como obligación. Esto genera también un poquito de preocupación en el sentido de tener toda esta armonía de lo que se consigna en el timbrado con la actividad preponderante que tienes dada de alta ante el RFC. ¿Por qué? Porque pues justamente no queremos encontrarnos con un supuesto de que ya tienes la obligación, tú no te diste ni por enterado y ya te está generando omisiones e infracciones, ¿no? Sí, y también preocupante porque más adelante también en el tema de especificaciones, esta revisión o esta facultad de gestión, ¿cómo va a operar? Por medio de las citas que venimos viendo para aclarar discrepancias que son muy sencillitas, ¿no? Que ya por ahí de repente, oye, pues te citamos para una teleconferencia, o simplemente a lo mejor deducción tributario, una invitación, ese aviso. Lo grave aquí es que, pues, al tenor de esta disciplina fiscal quiere implementar la autoridad de que exista armonía entre lo que contiene tu CFDI y lo que es tu infraestructura, tu actividad, es que inclusive la omisión a alguna aclaración de estas ya va a poder también considerarse para efecto de una restricción temporal de un certificado de sello digital. Entonces, pues sí se torna un poquito grave, ¿no? Ya no es como antes que podíamos decir a veces, no, pues una invitación, no la peles. No. Ahorita sí hay que poner atención absolutamente a todo el llamado de la autoridad, ¿no? Porque pues existen estas herramientas para podernos obligar a aclarar las discrepancias. Y claro está, si hay alguna situación en la que tú crees que no es aplicable esta actualización de actividades, pues tú puedes hacer uso de acercarte a la autoridad y exponer tu razonamiento, ¿no? Y tus probanzas correspondientes. En ese sentido,
creo que pues justamente volvemos al inicio, ¿no? La idea de tener una relación más estrecha con nuestras obligaciones fiscales para poder aclarar cualquier pues inconveniente que se suscite, ¿no? Respecto de lo que pudiera realizar con esta actualización la autoridad fiscal, ¿no? Claro. Una disculpa. Y justamente en el artículo 29A pues se pone la restricción de que no podrás cancelar un CFDI si no es en el mismo ejercicio del que se trata y siempre y cuando que se acepte su cancelación, además de que cuente con soporte documental. Entonces, pues esto ya es algo que veníamos conociendo de anteriores reformas, sin embargo, ahora ya no vas a poder cancelar un timbre si no es en el mismo ejercicio fiscal. Bueno, en este sentido también otras situaciones importantes que tenemos es pues justamente la actualización de infracciones y multas derivado de situaciones que se pudieran dar justamente por instituciones financieras, licenciado, no sé si... Sí, ahí, si bien como tal, las instituciones financieras, como sabemos, pues a final de cuentas vienen a ser como cualquier gobernado y por lo tanto son sujetos de derechos y obligaciones. Por ahí se hacen ya las precisiones y la potestad que va a tener la autoridad de, independientemente de que existan procedimientos especiales para revisarlos, Así es. ya también se va a poder ampliar esto a inclusive al ejercicio de una facultad de comprobación pro forma como la tenemos con cualquier contribuyente. A entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Exacto. Sí, a todo este tipo de instituciones. ¿Por qué? Porque pues la autoridad ya vio que indudablemente los contribuyentes y las figuras que se presentan a veces que implican la omisión o la falta de pago total o parcial de una contribución necesariamente tienen conexión con la institución bancaria. Entonces, pues, si al contribuyente, por un lado, se le revisa, se le fiscaliza y es sujeto a estas prácticas que son eficaces para ventilar la verdad de los hechos, ¿por qué no ampliarlo de igual manera y por qué no aplicarlo también respecto a instituciones financieras? Que claro. es precisamente la salvedad y lo que propone esta reforma, ¿no? Sí, justamente se amplía todo el campo de acción también para ese tipo de figuras, justamente pues porque la autoridad ha detectado a veces en ese sentido también pues prácticas indebidas de estas entidades como tal, ¿no? Y en ese aspecto justamente algo muy interesante porque hemos venido comentando del famoso beneficiario controlador o el socio que tiene el control efectivo de las operaciones y justamente en el artículo 32 cuater, 32 ter, encontramos diversas modificaciones y justamente una de ellas es lo que nos da la pauta a entender o a la óptica fiscal que va a entender la autoridad por beneficiario controlador, ¿no? Y para efectos del código disponen que se entenderá por beneficiario controlador a la persona física o grupo de personas físicas que obtengan el beneficio derivado de su participación en una persona moral y ejerzan el control de la moral, fideicomiso o de cualquier otra figura jurídica, ¿no? Ya sabemos que lo amplían justamente para no quedarse nada más en los estatutos, ¿no? Sino que haya una investigación más amplia para poder establecer, pues, quién tiene el control efectivo de estas operaciones. Y esto encaminado también a esas instituciones, ¿no? Sí, y yo creo que aquí va a jugar ahora sí mucho algunas de las consideraciones que veníamos analizando en reformas pasadas, el hecho de que vamos a poder hacer, bueno, más bien la autoridad va a tener ya la posibilidad de hacer uso de cosas que a lo mejor no consideramos parte de una investigación fiscal. Digo, de hace tiempo ya ha sido sonado el hecho de el contenido de la comunicación interna entre empresas, entre socios, entre proveedores e indudablemente siento que también la clave para poder forjar una presunción sólida respecto a la actualización de la figura del beneficiario contralor va a ser el hecho del flujo del dinero. O sea, ¿a dónde va el dinero? El dinero viene de la empresa, va a pasar por tal otra empresa o sale directamente a la cuenta del beneficiario. Vamos, el dinero va a ser, a final de cuentas, el flujo el que va a determinar una presunción de este tipo, ¿no? Así es. Y justamente el artículo 32 ter nos dice quiénes van a ser sujetos de este tipo de situaciones.
pues ya, como sabemos, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica, ¿no? Y, bueno, obligaciones, se encuentran obligados a obtener y conservar en su contabilidad la información, lo mencionan, fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores. Lo que ya veíamos, ¿no? Estas obligaciones de todos los socios o quien participe en la operación, pues saber cuál es Su influencia directa. su influencia exactamente, ¿no? Y bueno, también están obligados a mantener actualizada la información referente a los beneficiarios y en caso de modificación actualizarla, ¿no? Prácticamente volvemos a lo mismo, ¿quién tiene este control efectivo? Además, otros sujetos que están obligados a dar información a las autoridades fiscales, pues también son notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de dichas personas o celebración de fideicomisos, ¿no? Entidades financieras o integrantes del sistema financiero. Pues prácticamente Todos. estamos viendo que el SAT ya va contra todos, ¿no? Ya no hay campo de a mí no me aplica, yo no soy objeto de revisión, o sujeto de revisión, pues no, ya lo están ampliando en estas modificaciones, ¿no? Prácticamente. Sí, y más que nada yo siento que también es un medio de defensa de ellos, porque pues tradicionalmente una facultad de comprobación de una investigación, por regla general y por estricto derecho, ¿sabes quiénes son? Los implicados directos. Vámonos con los socios, vámonos con los representantes, vámonos con los operadores financieros, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que pues precisamente bajo el cobijo de esas formalidades es que pues siempre se consiguen beneficios indebidos. Entonces pues es natural que ahora la autoridad quiera orquestar toda esta serie de armonización para efecto de que pues aquel que tenga la más mínima implicación en la materialización de los actos jurídicos que representan posible sustracción al pago total o parcial de una contribución, Cumplimiento de las obligaciones. exacto, pueda ser llevado a cabo para una investigación o un cuestionamiento. Entonces, y algo bien importante es justamente, bueno, saber que yo creo que ningún contribuyente va a decir, sabes que estos son los socios, pero resulta que lo que comentaba, el papá es quien tiene el control. Yo creo que aquí nada más es tener pues prácticamente compliance fiscal y corporativo muy actualizado. Creo que esa es nuestra recomendación en el sentido de tener toda la información actualizada y a la mano de los representantes socios, o en el caso de las otras instituciones mencionadas por este mismo dispositivo legal, pues tener la información a la mano. Esto sí debe de estar debidamente integrado, porque también vienen sanciones, ¿no? Infracciones y multas que se contienen en los artículos 84M y N del Código Fiscal de la Federación y están pues bastante severas, Saúl. Sí. Aquí sabemos que estas sanciones o infracciones deben de ser pues prácticamente lo que mencionan armónicas y proporcionales, ¿no? Sin embargo, pues vemos que no se da de ese supuesto, ¿no? Porque quien no obtenga, quien no conserve o no presente la información que acabamos de mencionar, de 1 a 2 millones de pesos de sanciones, ¿no? 1,5 a 2. Así es, no mantener informada esta información o relativa a los beneficiarios directos de 800,000 a 1 millón de pesos, ¿no? Y dar esta información de manera incompleta a una autoridad fiscal en una facultad de comprobación o cuando se requiera, igualmente de 500 a 800,000 pesos. Sí, y digo, aquí podemos recordar mucho la mecánica de la ley antilavado, ¿no? Así es, que justamente va por hay que ahí. hacer la precisión de que pues van a ser dos figuras distintas. Digo, aquí netamente se está sancionando, conforme a los 80 del Código Fiscal, la omisión en la conservación y entrega total de esta información, independientemente de que la operación pudiera encuadrar en el 17 de la ley antilavado y pudiera considerarse vulnerable, asúmenle esas otras consecuencias y también los montos que no son nada pequeños en cuanto al cumplimiento de su obligación. Y recordándolo por las figuras que vemos que también están obligados, que son los corredores públicos, los notarios y las instituciones financieras, ¿no? Entonces, pues se endurece esta vigilancia precisamente respecto a los temas bancarios, ¿no? Para efecto de... Así es. Y justamente derivado de lo que estamos platicando de este control en las fiscalizaciones, entramos un tema también muy importante y en el sentido de la obligación de dictaminar los estados financieros, ¿no? Artículo 32A del Código Fiscal de la Federación.
Anteriormente ya se había eliminado esta disposición, sin embargo, se retoma nuevamente pues, para hacer algunas precisiones, ¿no? Prácticamente lo que nos dice estas modificaciones es que quien está obligado, pues justamente las personas morales del título segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en el último ejercicio fiscal inmediato anterior hayan tenido ingresos acumulables igual o superior a 1.650 millones de pesos, ¿no? Creo que ahí ya vamos por grandes contribuyentes y justamente que al cierre del ejercicio fiscal anterior tengan acciones colocadas entre el gran público inversionista, ¿no? Prácticamente. A estas personas sí ya se les está imponiendo la obligación de dictaminar los estados financieros. Nos menciona esta modificación que pudiera ser optativo a las personas físicas con actividad empresarial y personas morales que en el ejercicio fiscal inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a los 122 millones aproximadamente, y el valor del activo determinado sea superior a 97 millones de pesos, 98 millones de pesos, y que por lo menos 300 de sus trabajadores les hayan prestado sus servicios en todo el ejercicio, ¿no? Prácticamente, pues volvemos a los requisitos del dictamen de los estados financieros, deberán presentarlos en los plazos autorizados, incluyendo la información y documentación, pues que el reglamento del Código Fiscal y resolución miscelánea impongan, y a más tardar el 15 de mayo del año inmediato posterior, ¿no? Y que, bueno, pues tengan por cumplida la obligación de presentar la información relativa. Sí, más que nada, pues se viene una ola, ¿no? De procedimientos y procesos en contra de contadores públicos certificados también, hay que mencionarlo. Pues a lo mejor lamentablemente a veces había cierta relajación, ¿no? En cuanto a los procedimientos para dictaminar y las reglas que se seguían. Entonces, pues también es natural el hecho de que la autoridad haya endurecido este tipo de circunstancias. Y pues bueno, hoy en día pues ya vemos, si bien en las reformas Obligaciones pasadas, y sanciones al contador público sí, inscrito. antes pues ya nos venían dando un poquito de terrorismo por el tema de que pues los asesores fiscales están catalogados en el Código Fiscal, todos aquellos que intervengan, o a lo mejor Así el es. tema de la denuncia de esquemas agresivos. Reportables, exactamente. Ahora pues se hace más asequible, ¿no? Entonces pues inclusive pues ya están implementando más infracciones para aquel contador público pues que no informe respecto de alguna omisión que está viendo en su dictamen, ¿no? Aquel que no denuncie ya cuando a lo mejor le constató que en efecto el contribuyente que está siendo dictaminado pues está incurriendo en alguna práctica indebida. Sí, justamente sabemos que, bueno, podríamos, entre comillas, manifestar que el beneficio que nos da el dictamen de los estados financieros y en este aspecto, pues a quien se encuentre obligado y a quien haya optado por dictaminarlos, pues justamente es que está o existe este procedimiento secuencial en donde primeramente pues la autoridad fiscal se va a acercar al dictaminador exactamente, y pues bueno, si hay alguna discrepancia o tuviera más información que consignar, pues justamente ya van a aperturarte la revisión directamente a ti como contribuyente, ¿no? Pero bueno, esos son los cambios justamente para el tema de dictaminar los estados financieros. Y justamente lo que mencionaba ya el licenciado Saúl, encontramos nuevas obligaciones y sanciones pues, al contador público inscrito que realiza estos dictámenes y que tenemos consignados en ciertos artículos, ¿no? 52, 91A y 96 del Código Fiscal de la Federación. Justamente están imponiendo la obligación de informar a la autoridad fiscal cuando se tenga conocimiento de derivado de la elaboración de algún dictamen que el contribuyente incumplió con disposiciones fiscales o aduaneras o realice alguna conducta que pudiera constituir la comisión de un delito fiscal, ¿no? La infracción pudiera darse desde que no se observe la omisión de contribuciones recaudadas, retenidas o trasladadas o propias del contribuyente en el informe de la situación fiscal, siempre que la omisión sea determinada por las autoridades mediante resolución firme derivada de las facultades de comprobación. Pues esto nos deja sentido que prácticamente esto se va a dar posteriormente, ¿no? Un ejercicio fiscal
generalmente lo revisa la autoridad 2 o 3 años posteriores al mismo, y si la autoridad ya tiene agotado todo esto y sí encontró ya con sentencia firme que hubo la omisión de ciertas cumplimiento de obligaciones fiscales y el contador público no lo informó en su momento a su apreciación, pues justamente va a haber infracciones a los contadores públicos, ¿no? Sí, y aquí más que nada porque en temas de auditoría sabemos que ahí funge algo muy determinante que es el criterio del contador. Así es. Entonces, pues a lo mejor si el criterio del contador pues, es muy estricto, ¿no? Y pues a la hora de la interpretación y lectura de estas nuevas disposiciones se puede interpretar que pues no cabría por ahí alguna justificación, porque existen Exacto. muchos casos, digo, hay contadores que han hecho dictámenes y pues ven que a lo mejor un contribuyente traía una operación con un EFO, pero resulta que pues a lo mejor el EFO está en defensa, o resulta que no es definitivo, o resulta que acaba de tener su sentencia favorable y ya no es. Entonces, entre son peras o manzanas, pues el contador, para no meterse en ningún problema, ¿qué va a hacer? Pues va a tener, a la luz de esta nueva disposición, tal vez que denunciar o tal vez que hacer la anotación de que, ¿sabes qué? Aquí está esto. Independientemente de que él tenga conocimiento profundo y técnico, de que en una proximidad no muy lejana esa salvedad se subsane. Pero pues de momento, con la amenaza de estas sanciones tan fuertes, pues lo más conveniente o a lo mejor lo más natural va a ser que se denuncien, ¿no? Y por lo tanto salgan No, y negativos. claro, lo que vemos con la intención de estas modificaciones justamente es evitar estas prácticas, ¿no? Prácticamente que esto se daría en algún comportamiento atípico o irregular de algún contribuyente. Sin embargo, yo creo que pues debe de quedar justamente lo que tú mencionas, ¿no? A criterio de cómo está elaborado el dictamen y cómo está la situación fiscal o la salud fiscal del contribuyente auditado, ¿no? En ese sentido. Exacto. Y bueno, pasando a otro tema también, en el Código Fiscal de la Federación se amplían ciertas facultades de comprobación para la autoridad fiscal. Y justamente esta ampliación incluye lo que ya mencionamos, ¿no? A instituciones financieras, fiduciarias, fideicomitentes, fideicomisarios, contratantes o integrantes de cualquier figura jurídica, ¿no? Pues prácticamente yo creo que aquí lo están plasmando ya expresamente, justamente para que no quepa alguna duda, ¿no? Y que son sujetos de revisiones, ¿no? Y de facultades de comprobación. Sí, ahora sí que las integran, ¿no? Para efecto de que la autoridad pueda decidir cuál es la ideal para aplicar una fiscalización. Y por ahí algo también importante, Lee, que estábamos viendo, es el hecho de que se adiciona una nueva facultad de comprobación, sí. El artículo 42A, me parece, no, 42B. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Como saben, derivado de la implementación del artículo 69 del Código Fiscal por ahí 2014, a través del cual se puede determinar que hay EFOS o EDOS, es decir, simulación de operaciones inexistentes, es que quedó en el limbo el hecho de que qué pasaba cuando contribuyentes, tras haber atravesado este procedimiento, les llegaba una auditoría. ¿Cuál era la vía ideal? Una auditoría directa por las operaciones que fueron declaradas simuladas o una auditoría genérica y que a la luz de esa auditoría salieran estas operaciones y se tacharan de improcedentes. Entonces hubo una serie de discrepancia ahí porque pues obvio la defensa de los contribuyentes era, pues si me vuelves a fiscalizar es porque yo tengo otra vez derecho de volverte a probar. Y hubo muchos criterios encontrados. Hoy por hoy siento que con esta medida básicamente se deja ver que existe ya un dispositivo que permite ir en concreto por esas operaciones que aparentemente ya fueron juzgadas y que por lo tanto se consideran actos simulados y de ahí determinar las omisiones que en derecho procedan. Eso básicamente yo estoy viendo si esa salvedad, independientemente de que hay criterios jurisdiccionales ahorita encontrados que dicen, ¿sabes qué? Tu derecho de audiencia y aprobar, si fuiste FOEDO ya pasó, y por lo tanto sería indebido que a la luz de una nueva facultad de comprobación, ya sea directa o genérica, tú tengas la oportunidad de probar otra vez. Insisto, aquí ha habido, me parece, si no ando por ahí mal en cuanto a utilización de criterios jurisdiccionales, que todavía no ha habido como tal la emisión de a lo mejor una condicionante genérica, y hoy por hoy, pues obvio que depende mucho de los juzgadores, ya sea ante el tribunal o a lo mejor en un tribunal de amparo, ¿no? Para efecto de saber si pues estamos en condición o no. Claro, por supuesto.
Y justamente, bien lo mencionas, que el artículo 42B complementa este tipo de facultades, pero incluso trasladada, como bien lo comentas, ya nada más a la determinación de la simulación de los actos jurídicos, ¿no? Y prácticamente ya definen un poquito más el procedimiento, cómo es la manera que debería la autoridad fiscal de identificar o de señalar una actividad que para ellos es una simulación de acto. Y porque esto ya estaba implementado justamente en el contenido del artículo 5A y en este aspecto. Sin embargo, pues nos dejaron ahí en el limbo, ¿no? O sea, pero pues ¿cómo vas a determinar la simulación de actos jurídicos? ¿Cuál es la controversia? Que solo un tribunal jurisdiccional pudiera determinarlo o no. Sin embargo, bueno, volvemos a lo mismo, la autoridad con todos estos cambios y modificaciones pues tiene la facultad de hacer una presunción. Sin embargo, ya nos mencionan que en la resolución en donde determine la autoridad esta simulación de actos deberá de incluir o identificar el acto simulado y el realmente celebrado. O sea, ya debe de la autoridad de decir, ¿sabes qué? Tú hiciste este acto, pero realmente hiciste esto, ¿no? Cuantificar el beneficio fiscal que tuviste en este supuesto acto y señalar los elementos utilizados. Aparte de que algo bien importante es que la autoridad fiscal debe de acreditar que hubo una intención de las partes en simular, ¿no? Entonces ya es pues no nada más dejarlo a la mera presunción de la autoridad, sino que si no tenemos todos estos elementos, pues es muy difícil que pudiéramos determinarse pues que hay una simulación de operaciones, ¿no? Y justamente cómo va a identificar la autoridad esta intención, ¿no? Pero bueno, pues prácticamente esta facultad de comprobación se da en un parámetro de presunciones, ¿no? Entonces, insistimos, las presunciones tienen prueba en contrario, entonces pues prácticamente le toca al contribuyente aclarar la veracidad de su operación, ¿no? Exacto. Y justamente, pues bueno, otros cambios rápidamente que se dieron con este tema del procedimiento de revisiones de gabinete, justamente para los sujetos previstos que ya mencionamos de instituciones financieras, fiduciarias, fideicomitentes, partes contratantes o terceros con ellos relacionados, pues es cómo se delimita el procedimiento, ¿no? Entonces nos dicen estas modificaciones que se deben notificar en términos de los requisitos de las notificaciones personales del 134 de código, indicar el lugar y plazo en donde se debe de proporcionar informes, datos, documentos y contabilidad. Estos informes, documentos deberán ser proporcionados por el contribuyente y pues el mismo procedimiento que hemos visto con las revisiones de gabinete o visitas domiciliarias, que se deberán de dar a conocer los hechos o omisiones mediante el oficio de observaciones en el caso de revisión de gabinete, y en caso de no haber observaciones se procederá a la conclusión de la revisión, ¿no? Se dará un plazo de 20 días para presentar información y se emitirá resolución correspondiente. Pues estos requisitos son de forma prácticamente para la atención de las visitas en revisión de gabinete y también ciertas formalidades que se agregan a las visitas domiciliarias, ¿no? Que la visita dentro del domicilio fiscal debe desarrollarse con las reglas siguientes, ¿no? Prácticamente es conservar la documentación comprobatoria, obligaciones de las personas físicas, personas morales con fines no lucrativos y pues para autorizadas para recibir donativos y bueno, prácticamente amplían el catálogo conforme a las personas morales que ya mencionamos, ¿no? Sí, básicamente es trasladar, digo, de hecho, si comparamos, por ejemplo, el procedimiento del 48 y ahora el nuevo 48, ¿qué es? 48A, Así pues es. básicamente es como 48 sencillito, procedimiento genérico para particulares y 48A para este tipo de instituciones, ¿no? Y en el caso de las formalidades añadidas también, la visita, como bien señala la licenciada Paulina, si se fijan, pues atienden más precisamente a la naturaleza de las operaciones de este tipo de instituciones, más temas donatarios, temas de documentación contra partes relacionadas, etcétera, ¿no? Entonces va más allá en ese sentido. Así es.
Y bueno, pues rápidamente, porque vamos, estos temas son sumamente amplios, ¿no? Creo que necesitamos tener varias charlas para estos procedimientos. Se amplían los requisitos también para cuando alguna persona física o moral realiza o solicita devoluciones conformidad del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. Y lo que están imponiendo justamente es nada más en el hecho de que si la autoridad fiscal te requiere información en tu solicitud de devolución, pues prácticamente en el plazo que se encuentra habilitado el requerimiento y en el plazo que tú cumples este requerimiento, pues no se contará el cómputo del plazo para efectuar la devolución, el procedimiento que establece propiamente el artículo 22, ¿no? Y algo bien importante sobre las devoluciones que lo encontramos en el artículo 22C, justamente es que se impone la obligación de que las y los contribuyentes que tengan cantidades a favor deberán presentar su solicitud de devolución ahora ya en formato electrónico con firma electrónica avanzada. Prácticamente antes había un tope que era cuyo monto sea igual o superior a 15,790 pesos, pero ahora ya cualquier persona, no importando el monto, lo debe de hacer con firma electrónica avanzada. Justamente pues nos dice el legislador que es para prevenir cualquier suplantación de identidad y que pues prácticamente el contribuyente que quiera realizar una solicitud de devolución deberá de firmarlo con la firma electrónica. Sí, más que nada atendiendo a que pues la redacción, yo siento que básicamente también como muchas reformas de este paquete es en cuanto a terminología, porque Así pues es. bueno, ya era innecesario que se especificara eso porque vamos, al día de hoy la realidad es que todas las solicitudes de devolución se hacen por ese medio, ¿no? Se hacen a través con la firma y en línea, entonces pues resultaba ociosa, ¿no? Esa redacción ahí, por eso pues también se hace la salvedad. Y bueno, pues prácticamente nada más en el artículo 69b se amplían las operaciones que deben ser consideradas como inexistentes y lo que nos menciona es que cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes fiscales que soporten operaciones realizadas por otro contribuyente, ¿no? Durante el periodo en el cual a este último se le hayan dejado sin efectos o restringido el uso de los comprobantes los certificados. Y CFDIs que soporten operaciones realizadas con los activos, personal, infraestructura o capacidad material de otro contribuyente. O sea, prácticamente tú ya no puedes, como quien dice, justificar tu operación con bienes o activos de otra parte, aunque haya sido algún proveedor que te haya apoyado en la operación, ¿no? Sí, pues bueno, ya nada más yo creo que para terminar, ya vamos cerrando, algo que también amerita mucho tiempo, pero rápidamente lo comentamos. Así es. Llamó mucho la atención el tema de la compensación. Así es. Por ahí también ya se incluye en el artículo 23 la posibilidad de que si hay un contribuyente que al calor de una facultad de comprobación tuviera un saldo a favor o un pago de lo debido que quisiera aplicarlo para autocorregirse, va a poder llevar a cabo un procedimiento de esa manera. Esto va a ser casi al final de la facultad de comprobación, si es una revisión de gabinete con la notificación del oficio de observaciones, o si es una facultad de comprobación visita domiciliaria, sería con la notificación de la última acta parcial. A partir de ahí, el contribuyente, constatando que sea procedente ese saldo, es decir, que no devenga de a lo mejor una cantidad ya prescrita, o que no devenga de una sentencia, un recurso de revocación, es decir, algo totalmente que ya tengas limpio. En tu contabilidad, ¿no? Y previamente, exacto, podrás aplicar la solicitud, la cual se va a elevar a la autoridad, en un plazo te van a contestar y te van a proponer qué tanto porcentaje de esa compensación te pueden hacer efectiva a tu crédito fiscal. Esa decisión no va a ser controvertible, es netamente discrecional y por lo tanto pues está previsto hoy para efecto de que pueda aplicarse hasta el 1 de enero de 2023. Pero vamos, es un poco complejo porque no debemos de entenderla como cualquier tipo de saldo o cantidad que tengamos a nuestro favor se va a poder aplicar. No, se puede interpretar que inclusive alguna solicitud de devolución de IVA ejercida netamente por un medio de defensa como tradicionalmente lo conocemos, pues sí, no va a jugar, justamente ¿no? se da No por el hecho de que no porque la autoridad no quiera aplicarlo de esta forma, esta habilitación de la compensación, sino que justamente más bien
por lo estricto de las sentencias, ¿no? Exacto. Que ellos deben de cumplirlo a cabalidad y, por ejemplo, en una solicitud de devolución en donde se le exige la autoridad de devolución es justamente hacer la devolución y no hacerlo de otra forma, ¿no? Como en el caso de la compensación. Sin embargo, está ya esa potestad a la mano, creo que es, pues, pudiera darse una herramienta efectiva para el pago de contribuciones, pero bueno, en lo habitual de esto, pues ya se realiza, ¿no? Desde que vas a hacer la operación, ¿no? Como tal, ¿no? La declaración respectiva. Ok. Pues nosotros estamos muy contentos de haber participado en esta mesa de trabajo. No sé en este aspecto si nuestros participantes quisieran hacernos alguna pregunta derivado de lo que hemos platicado. Faltan muchísimos temas, pero bueno, creo que esto es lo más relevante que pudimos haber comentado y bueno, quedamos a la orden para cualquier pregunta. Comenzamos la ronda de preguntas y respuestas. Como primera pregunta tenemos, ¿qué tipo de documento o trámite se tendría que presentar para acreditar el cambio de residencia y se aplica solo para cambios al extranjero o también para cambios dentro de la República Mexicana? No, justamente pues son cambios nada más para fuera del territorio mexicano, del territorio nacional. Y pues bueno, prácticamente los documentos son justamente comprobantes de domicilio, comprobantes de trabajo, en donde se acredite justamente que pues tu residencia ya no va a estar concentrada en el territorio nacional, ¿no? Todos estos documentos pues de movimiento, en donde tú haces a lo mejor un arrendamiento, un contrato, tienes un contrato preestablecido de trabajo y es la información pertinente que te va a dar la pauta para pues determinar que hay un cambio de domicilio, ¿no? Y de residencia. La medida va muy enfocada, como bien comenta la licenciada, a un tema extranjero, porque pues lo que busca es que no se cobijen ni se beneficien personas que tienen regímenes fiscales preferentes. Entonces, pues, mientras sea un cambio de domicilio interno, va a seguir los mismos lineamientos que cualquier movimiento al RFC que hagamos aquí en la República. Pero esta medida como tal sí atañe más a eso y pues sería con medios de convicción generales, a lo mejor un criterio de nacionalidad, residencia, También, con el que acredite la legal estadía allá, sería el medio idóneo para generar la convicción de que cambia la residencia. Y el aviso correspondiente, por supuesto, que establece la reforma. Que eso ya no lo da la pauta de la ficha de trámite que corresponde a la resolución miscelánea fiscal, donde piden pues estos datos más concisos, ¿no? Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué comentario tienen en relación al plazo de 12 meses que se establece para concluir el procedimiento de acuerdo conclusivo con PRODECON? Justamente es un tema que no pudimos abarcar por los tiempos, sí lo teníamos contemplado, pero pues prácticamente, bueno, como ya lo dijo la propia pregunta, anteriormente no había un plazo definido para que se cerrara el acuerdo conclusivo como tal, cuando tú hacías uso de este medio, pues prácticamente la pauta la daba justamente la información que estabas tú proporcionando para acreditar las partidas correspondientes y tener pues una situación en donde bajaran ahora sí que los montos observados por la autoridad y que tú pudieras entregar la información correspondiente, ¿no? Y comprobatoria. Sin embargo, creo que para agilizar este propio trámite de acuerdo conclusivo ya lo están haciendo prácticamente limitado a un año, única y exclusivamente de aquellos solicitudes de acuerdo conclusivo que se presenten a partir de 1 de enero del 2022 prácticamente. También se impone la obligación de que si tú anterior a estos, al 1 de enero ya tenías presentado una solicitud de acuerdo conclusivo que está en trámite, justamente imponen la obligación de que tu procedimiento de conciliatorio, porque es un procedimiento conciliatorio, pues termine en este año, ¿no? No justamente que ya termine en 1, 2, 3 meses, pero pues prácticamente lo que se entiende de esta modificación es que se termina el 31 de diciembre del 2022. Sí, la verdad es que bueno, yo, desde un punto de vista también similar, yo no veo mal la medida, sin embargo, es un control efectivo del siento propio que debieron procedimiento. haberse establecido también supuestos de ampliación Exacto. y eso no está contemplado. ¿Por qué? Nos hemos dado cuenta de repente en la práctica que hay contribuyentes que por su giro pues tienen operaciones en el extranjero y de repente
obtener la información soporte para acreditar una operación, un ingreso, una deducción o cualquier otro tipo de ventaja fiscal, pues se lleva tiempo, ¿no? Y más cuando tiene relación con bancos extranjeros o con otro tipo de instituciones, inclusive de distinta naturaleza. Que justamente se amplía el campo para Sí. ese tipo de fiscalización para la autoridad. Y no hay Y como no tal una hay ampliación. una O ampliación sea, para el contribuyente. ahí en sí se este me hace un sentido. poquito restrictivo. Digo, si bien antes la pauta la marcaba cada contribuyente conforme iba exhibiendo información, también podría entrar un tema dilatorio, que Exacto. se prestó mucho para eso. Que esa es la medida de darle un plazo, prácticamente que no haya conductas dilatorias en donde pues créditos fiscales que 2 o hasta 3 años ventilados en acuerdo conclusivo por PRODECON y pues no había fin, ¿no? de esta situación. Que bueno, creo que esta pauta tampoco es desmedida, es un lapso prudente pues para tener un procedimiento conciliatorio eficaz y oportuno, ¿no? Claro. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué validez tendrá la información proporcionada por terceros en las visitas domiciliarias? ¿Se podrá combatir o cuál es la recomendación? Pues justamente todo esto de la información de operaciones con terceros se da en el ámbito de que la autoridad quiere verificar justamente las operaciones que tú consignas, ¿no? En tu actividad y en el ejercicio fiscal que se te está siendo sujeto a revisión. Entonces, prácticamente la validez como tal la da todo este cúmulo de información en donde se pueda delimitar cuál es la operación o qué es lo que estás manifestando tú contra lo que está manifestando el tercero, ¿no? O el proveedor correspondiente en este sentido. Pero bueno, hay que recordar que cualquier información que se allegue a la autoridad, justamente tú tienes la facultad de controvertirla o hacer las manifestaciones correspondientes. Recordemos que las facultades de comprobación justamente se dan porque en este marco práctico, pues la autoridad fiscal no conoce de la operación económica del contribuyente, no conoce cuáles son los elementos, cómo llevas tú tus actividades económicas y con la generación de tus ingresos o tus obligaciones fiscales, ¿no? Entonces, prácticamente lo que quiere el SAT es justamente conocer y cuadrar cuáles son los campos de tus actividades económicas y sobre todo, pues la correcta aplicación de las normas y leyes fiscales, ¿no? Que tú como contribuyente hay que recordar que la base de la determinación de las contribuciones se da como una autodeterminación de buena fe, lo que nos consigna el artículo 6º del Código Fiscal de la Federación, y por lo tanto lo único que quiere hacer la autoridad es cuadrarlo para efecto de que esté bien consignado, ¿no? Todas tus obligaciones fiscales. Entonces, pues esa es el alcance de estos documentos probatorios con terceros, ¿no? A llegarse de información. Y habrá que ver qué documentación, porque Exacto. la documentación por terceros siempre ha estado, digo, las compulsas, ¿no? Cuando por ahí se ejerce una facultad de comprobación, el Claro. hecho de que vayan y lo triangulen con otra persona, y desde ahí empezamos a que ya es una documentación por terceros. Exacto. Las instituciones financieras ajenas también y otro tipo de entes. Entonces, a lo mejor si nos referimos en los términos de la figura que se incluye para figuras comparadas, por ahí menciona la reforma, Exacto. ahí sí recuerdo que hay una salvedad respecto de que si accedes tú a hacer partícipe de esa información y que te la muestren, como tal no te vas a poder imponer respecto de ella, pero tampoco vas a poder divulgarla. Entonces, sí, a lo mejor se combatirla hace directamente no. un Combatirla convenio no. de información confidencial, es otro de los rubros que no pudimos mencionar, sin embargo, bueno, sí se le da este tratamiento para que no haya un mal uso de esta información. Sí. ¿Qué más, Pablo? Si no hubiera ninguna otra pregunta, pues nosotros quedamos atentos a cualquier duda que surgiera en lo posterior. Nosotros, pues bueno, nos falta un poquito más de tiempo porque es mucha información y cada año están haciendo cambios respecto de todas estas consideraciones fiscales, sobre todo en Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, bueno, el día de mañana los esperamos a las 9 de la mañana con la presentación del contador Ignacio Jaramillo Bermúdez, quien también estará retomando alguno de estos temas y, bueno, profundizando en las leyes, ¿no? En este sentido, ley de ISR, IVA y todas las consideraciones. Y si hubiera alguna inquietud que ustedes tuvieran también derivado de estos temas, pues con gusto lo podemos retomar.
Pues por nuestra parte ha sido todo y muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.